Bienvenidos a Montepulciano. Conocido como la perla del Cinquecento, este bonito pueblo medieval de la Toscana está situado entre los valles de Chiana y el valle del Orcia. Está situado en lo alto de una colina y rodeado por unos paisajes espectaculares, de los más bonitos que hemos visto en la zona. El pueblo tuvo una gran importancia durante la Edad Media, ya que estaba situado estratégicamente entre Florencia y Siena. Aquí vais a encontrar bastantes atractivos turísticos, todos concentrados en su casco antiguo, por lo que para recorrerlo necesitaréis medio día aproximadamente. Comenzamos la visita por la Piazza Grande de Montepulciano, que es la plaza principal de la ciudad. Desde la Edad Media, la Piazza Grande ha sido el centro social y cultural de la ciudad. Aquí vais a encontrar varios edificios. Por un lado encontraréis la Catedral de la Asunción de Santa María, por otro lado el Palazzo Comunale, donde se ubica el ayuntamiento y tiene una torre del reloj a la que se puede subir para contemplar todas las vistas del casco antiguo. Luego, enfrente del Palazzo Comunale tenéis el Palazzo Contucci. Por otro lado tenéis el Palacio Nobile Tarughi, que es este de aquí atrás, y justo al lado el Pozo de los Grifos y los Leones. En esta plaza se celebra cada año una carrera de barriles, que le llaman dei Botti, ya que esta ciudad es famosa por hacer uno de los mejores vinos, el vino Nobile de Montepulciano. La Catedral de Montepulciano es un templo renacentista del siglo XVI. Os llamará la atención nada más verla que su fachada no está completada, pero en el interior tiene un importante tríptico de Taddeo di Bartolo y algunos frescos. Ahora mismo está cerrada y no se puede visitar temporalmente. Además del vino Nobile de Montepulciano, hay otros vinos que se elaboran en este pueblo. Es por eso que lo vais a encontrar repleto de vinerías y de cantinas. Estas cantinas son bodegas que están construidas en los subterráneos, importantes edificios históricos o palacetes, y se pueden visitar de forma gratuita. Muchas de ellas hacen incluso visitas guiadas. Por ejemplo, la cantina Contucci, que está junto a la Piazza Grande, o la cantina Ercolani, que la encontraréis más cerca de la Porta del Prato, ofrecen este tipo de visitas. Cada media hora aproximadamente nos han comentado que hay una, al menos los fines de semana. En la parte más alta de Montepulciano encontraréis su fortaleza. Se trata de una edificación construida en la Edad Media para defender a la ciudad de posibles ataques enemigos. Hoy en día la fortaleza está totalmente restaurada y alberga varios espacios culturales. Aquí podréis encontrar desde una enoteca hasta un museo arqueológico que se puede visitar de forma gratuita. Además, alrededor han construido un parque muy agradable donde podréis pasear o venir simplemente a descansar un ratito y disfrutar de las vistas de los alrededores del pueblo. En la Vía Ricci se encuentra el Palacio Neri Orselli. Aquí está el Museo Cívico de Montepulciano, donde podréis conocer más acerca de la historia del pueblo. Además, alberga varios artefactos que datan de la época etrusca y de la Edad Media. Esta torre del reloj es el símbolo de Montepulciano por excelencia. Es conocida como la Torre Pulcinella, por la figura de Pulcinella, que es un personaje de la comedia del arte que han colocado en la parte más alta de la torre. Se trata de un personaje con un sombrero puntiagudo que toca las campanas cada hora. La torre fue construida en el siglo XIV, pero la figura de Pulcinella fue añadida posteriormente. Se cree que la añadió un napolitano para traer un poquito de su cultura a la Toscana. No os marchéis del casco antiguo de Montepulciano sin acercaros a la Piazza San Francesco, porque aquí tendréis una de las mejores vistas del pueblo y del paisaje de alrededor. La Porta del Prato es la puerta principal de entrada a Montepulciano. Esta puerta formaba parte de la antigua muralla medieval. Sufrió graves daños durante la Guerra Mundial y fue restaurada en el siglo XX. La iglesia de San Biagio es una de las iglesias más bonitas de la Toscana. La encontraréis a las afueras de Montepulciano. Podéis subir andando, pero es mejor subir en coche porque está un poquito lejos. Esta iglesia fue construida en el siglo XVI y en el interior hay importantes pinturas renacentistas. Desde sus jardines tendréis una preciosa panorámica de los campos toscanos. A pesar de que Montepulciano es el pueblo que menos nos ha gustado de todos los que hemos visitado en la Toscana, tenemos que decir que los paisajes que lo rodean para nosotros son de los más bonitos. Mirad desde este mirador
Qué pasada de vistas, no solo de la forma del pueblecito que se ve ahí al fondo con la iglesia de San Biagio, sino también de todos los viñedos que rodean a Montepulciano. Tenéis las coordenadas exactas en el artículo de qué ver en Montepulciano de nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.